Imaginen la escena. Es abril de 1915, en una celda húmeda de la prisión de mujeres de Barnimstrasse, Berlín. Afuera, Europa se desangra en trincheras que parecen heridas abiertas en la tierra. Adentro, una mujer de 44 años, coja desde niña, con gafas gruesas y una melena rebelde que se niega a domarse, escribe a escondidas sobre una mesa improvisada con cajones. No tiene papel suficiente, así que aprovecha márgenes, sobres viejos y hasta trozos de periódico. La tinta la consigue de contrabando, la luz de una bombilla que parpadea como si también estuviera asustada. Esa mujer es Rosa Luxemburg, y lo que está escribiendo, párrafo tras párrafo, noche tras noche, es un grito disfrazado de análisis. El folleto de Junius, que hoy conocemos como la crisis de la socialdemocracia. El 4 de agosto de 1914 había ocurrido lo inimaginable. El grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata Alemán, el más grande, el más culto, el que presumía de tener 2 millones de afiliados, 91 diarios propios y una teoría marxista pulida como un diamante, se levantó en el Reichstag y votó a favor de los créditos de guerra. En un solo día, la Internacional Socialista, esa hermandad que juraba que los obreros no dispararían contra otros obreros, se hizo añicos. Los diputados franceses hicieron lo mismo al día siguiente. Los belgas, los ingleses, los austriacos, todos, con mayor o menor entusiasmo, se pusieron la máscara patriótica. Solo un puñado, Liebknecht, Cerati, Maclean, los bolcheviques, algunos serbios, se mantuvo firme. El resto prefirió el calor del Estado Nacional al frío de la solidaridad de clase. Rosa Luxemburg sintió ese 4 de agosto como si le hubieran arrancado el corazón con tenazas. No era solo traición política, era traición existencial. Ella, que había crecido entre pogromos en la Polonia zarista, que había discutido con Kautsky y con Lenin, que había enseñado economía en la escuela del partido, que había escrito sobre la huelga de masas y la acumulación del capital, vio cómo su vida entera, toda la fe depositada en la organización obrera, se derrumbaba en cuestión de horas. Y sin embargo, en vez de hundirse en la desesperación, decidió convertir la cárcel en tribuna y la derrota en lección. Este folleto no es un lamento, es un bisturí. Con él, Rosa disecciona la cadáver de la socialdemocracia oficial para mostrar que ya estaba podrido desde antes de la guerra. La burocracia, el electoralismo a cualquier precio, la fe ciega en que el capitalismo se derrumbaría solo por sus contradicciones económicas, el miedo a asustar a la pequeña burguesía, la costumbre de repetir frases revolucionarias mientras se practicaba una política reformista. Todo eso había preparado el terreno para la capitulación. La guerra no creó la crisis, la reveló con luz de magnesio. Pero este texto también es un parto. Entre líneas palpita la certeza salvaje. Si la vieja internacional ha muerto, hay que enterrarla con dignidad y construir otra nueva, más limpia, más dura, más fiel a la idea de que la emancipación de la clase obrera solo puede ser obra de la clase obrera misma. No habrá salvadores supremos ni diputados iluminados que lo hagan por ella. La revolución no se vota en el Parlamento, se organiza en la calle, en la fábrica, en la trinchera, cuando los soldados empiecen a preguntarse ¿por qué matan a otros soldados que visten distinto uniforme, pero sufren la misma hambre? Rosa escribe con rabia, sí, pero también con una ternura inmensa hacia las masas engañadas. Sabe que millones de obreros alemanes marcharon al frente cantando La Internacional, porque creían que defendían la cultura contra la barbarie zarista. Sabe que muchos socialistas honestos se tragaron el cuento de la defensa nacional. Por eso no los insulta, los llama a despertar. Les recuerda que el verdadero enemigo no está al otro lado del Rin ni del Vístula, sino en las juntas directivas de Krupp, Thyssen y el Deutsche Bank. Les recuerda que la patria del proletario no tiene fronteras,
y que su bandera es roja, no tricolor. Hay páginas donde la ironía corta como navaja, cuando describe cómo el SPD, que en 1912 había ganado 4 millones de votos prometiendo la paz, ahora justifica la carnicería con los mismos argumentos que Bethmann Hollweg. Hay páginas donde la erudición asombra. Recorre 50 años de política mundial, desde la Comuna de París hasta el ferrocarril de Bagdad, con la precisión de una cirujana y la pasión de una poeta. Y hay páginas donde la profecía quema. Socialismo o barbarie. Esa frase, que hoy repetimos casi como cliché, nació aquí, en esta celda, escrita con mano temblorosa y corazón firme. Este folleto salió de la cárcel escondido en la ropa de una visitante. Se imprimió clandestinamente en abril de 1916. La policía lo buscó como si fuera dinamita, porque lo era. En pocos meses corrió por toda Alemania, saltó a Suiza, a Holanda, a Escandinavia. Lenin lo leyó en Zúrich y escribió que era un magnífico trabajo marxista. Liebknecht lo citó en su juicio. Miles de obreros lo aprendieron de memoria. Y aunque Rosa fue asesinada 3 años después, sus palabras siguieron vivas, alimentando la Liga Espartaquista, el Partido Comunista Alemán, las insurrecciones de 1918 a 1919, y más allá, todas las luchas que se negaron a aceptar que la humanidad estuviera condenada a elegir entre imperialismo y imperialismo. Hoy, más de un siglo después, cuando vemos nuevas guerras disfrazadas de defensa de la democracia, cuando partidos que se dicen de izquierda votan créditos militares sin pestañear, cuando el nacionalismo vuelve en formas viejas y nuevas, el folleto de Junius suena más actual que nunca. No porque repita consignas caducas, sino porque nos obliga a mirarnos al espejo sin maquillaje. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder principios por realismo? ¿Cuánto miedo tenemos a ser minoría? ¿Qué hacemos cuando el mundo se incendia y nos piden que elijamos entre 2 bandos capitalistas? Rosa Luxemburg no nos da respuestas fáciles, nos da una brújula. La lucha de clases sigue siendo el motor de la historia. Y nos da una advertencia amorosa. Si el movimiento obrero vuelve a traicionarse a sí mismo, la barbarie no tendrá freno. Por eso hoy, en este canal que se llama Resúmenes de Libros, pero que en realidad es un espacio para mantener viva la memoria rebelde, vamos a recorrer capítulo por capítulo este texto incendiario folleto. No para convertirlo en reliquia de museo, sino para que sus preguntas nos quemen los dedos y nos empujen a actuar. Porque, como decía la propia Rosa, la revolución dice, yo fui, yo soy, yo seré. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje al corazón de una derrota que se convirtió en semilla. Abróchense los cinturones, vamos a entrar en la celda con ella. Y que la luz de esa bombilla parpadeante nos ilumine también a nosotros. Capítulo 1. La guerra y la socialdemocracia. Cuando estalló la guerra en agosto de 1914, nadie imaginaba que duraría más de unas semanas. Los generales alemanes hablaban de paseo a París antes de que caigan las hojas. Los franceses prometían desayunar en Berlín. Los ingleses juraban que todo estaría terminado para Navidad. Los rusos movilizaban con la lentitud de siempre, pero con la misma euforia. En todas las capitales, las multitudes se apiñaban frente a los palacios reales, cantaban himnos patrióticos y arrojaban flores a los soldados que partían hacia el frente como si fueran a una fiesta campestre. En Berlín, un obrero socialista le gritó al Kaiser desde la multitud: «Cuando volvamos victoriosos, nos ocuparemos de usted». Guillermo II, desde el balcón, sonrió benévolo. Creía que había conquistado hasta a los rojos. En cuestión de días, ese entusiasmo se volvió silencio de cementerio. Los trenes que regresaban ya no traían héroes, sino vagones repletos de heridos que gemían sin parar. Las listas de bajas se pegaban en las paredes como carteles de cine macabro. Nombres,
Nombres, nombres. Pueblos enteros se quedaban sin hombres entre los 20 y los 40 años. Las mujeres, que habían agitado pañuelos blancos en las estaciones, ahora vestían de negro y caminaban como fantasmas. Las fábricas se llenaron de muchachos de 15 años y de ancianos, porque los brazos útiles se pudrían en Flandes o en los Cárpatos. El pan empezó a saber a serrín, el café a chicoria, la esperanza a pólvora. Y en medio de ese infierno, la socialdemocracia alemana, la gran esperanza del proletariado mundial, hizo algo que nadie esperaba. Se puso de rodillas. El 4 de agosto de 1914, en una sesión histórica del Reichstag, el grupo parlamentario del SPD, con Hugo Hasse a la cabeza, anunció que votaría a favor de los créditos de guerra. El argumento era simple y devastador. No abandonaremos a la patria en la hora del peligro. En la tribuna, los diputados socialistas se levantaron junto a los conservadores, los liberales y católicos del centro para aprobar, por unanimidad aparente, los 5.000 millones de marcos que financiarían la carnicería. Solo 14 diputados del SPD votaron en contra en la reunión interna del grupo. Al día siguiente, por disciplina de fracción, todos levantaron la mano a favor. Karl Liebknecht, que había sido uno de los 14, tuvo que tragarse su no en público. Aún no estaba preparado para romper la disciplina y convertirse en el único disidente visible. Rosa Luxemburg, desde su celda, recibió la noticia como un mazazo en la nuca. Ella, que había dedicado su vida a construir ese partido, que había enseñado marxismo a generaciones de militantes, que había escrito cientos de artículos contra el militarismo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El 4 de agosto, escribió después, fue el día en que la socialdemocracia internacional se suicidó y el imperialismo ganó su victoria más grande, no en el campo de batalla, sino en el corazón del movimiento obrero. Pero Rosa no se quedó en el lamento. Con la precisión de una cirujana y la rabia de una leona herida, comenzó a explicar cómo había sido posible semejante traición. Primero, recordó lo que el SPD había sido antes de la guerra. El partido más grande de Europa, 110 diputados en el Reichstag, más de 1 millón de afiliados, 90 periódicos diarios, cooperativas, sindicatos, bibliotecas obreras, coros, equipos de gimnasia, excursiones al bosque los domingos. Una maquinaria perfecta que hacía temblar al Kaiser cada vez que había elecciones. El orgullo de la Segunda Internacional. El modelo que todos querían imitar. Franceses, belgas, austriacos, incluso los rusos clandestinos. Y precisamente por ser tan grande, tan respetable, había empezado a pudrirse por dentro. Los dirigentes, cómodamente instalados en el Reichstag y en los parlamentos regionales, habían aprendido a disfrutar del sueldo de diputado, de los discursos aplaudidos, de las negociaciones secretas con ministros. Los sindicatos, con 4 millones de afiliados, habían convertido la defensa de los convenios colectivos en su razón de ser, y cualquier huelga política que pudiera poner en riesgo esos convenios era vista como una locura. La prensa partidaria había pasado de llamar al Kaiser Guillermo el Ahorcador a hablar de él como Su Majestad. Poco a poco, sin que nadie lo admitiera abiertamente, la revolución había sido pospuesta hasta nuevo aviso. La guerra llegó en el momento exacto en que esa degeneración estaba madura. El Estado alemán declaró la ley marcial, suspendió la libertad de prensa, prohibió reuniones, amenazó con fusilar a quien hablara de paz. Y la dirección del SPD, en vez de responder con la huelga general que había prometido en todos los congresos internacionales desde 1907, se asustó. Si nos oponemos, decían los dirigentes, nos ilegalizarán, nos meterán a todos en la cárcel, destruirán décadas de organización. Prefirieron salvar los muebles a salvar el honor. Rosa Luxemburg no acepta esa excusa. ¿Y qué es una organización que solo sirve para ser salvada a costa de la traición?, pregunta.
una caja fuerte llena de oro que se entrega al ladrón para que no rompa la cerradura? La socialdemocracia no era un fin en sí misma, era un instrumento para la emancipación del proletariado. El día que ese instrumento se volvió contra su propósito, dejó de ser útil. Además, la capitulación no fue solo cobardía, fue cálculo político cínico. Muchos dirigentes creían sinceramente que Alemania ganaría rápido, y querían estar del lado ganador para luego negociar mejores condiciones para la clase obrera. Otros pensaban que, al apoyar la guerra, obligarían al gobierno a hacer concesiones internas, sufragio igual en Prusia, libertad sindical plena. Fue el clásico mal menor, que termina siendo el mal mayor. Rosa ironiza con amargura. ¡Qué hermoso espectáculo! Los representantes del proletariado internacional, que durante décadas denunciaron el militarismo prusiano como el peor enemigo de la humanidad, ahora marchan al compás de los tambores de guerra, al lado de los Junkers que odian a los obreros más que al mismo diablo. ¡Qué victoria para el marxismo! El materialismo histórico ha demostrado que, en el momento decisivo, los intereses materiales de los diputados pesan más que la solidaridad de clase. Pero Rosa no se queda en la crítica destructiva. Termina el capítulo con una nota que es a la vez diagnóstico y profecía. La socialdemocracia oficial ha muerto, pero el socialismo no. La vergüenza del 4 de agosto no es el final de la lucha de clases. Es su comienzo en condiciones infinitamente más difíciles y, por tanto, más gloriosas. La guerra ha desnudado al capitalismo en toda su barbarie. Ha mostrado que no puede ofrecer a la humanidad más que montañas de cadáveres y ríos de sangre. Ahora le toca al proletariado demostrar que es capaz de algo mejor. Y cierra con una frase que resuena como martillo sobre yunque. Las grandes derrotas históricas no son tumbas, son escuelas. El proletariado alemán pagará muy caro la lección del 4 de agosto, pero la pagará, y cuando la haya aprendido, el mundo temblará. Así empieza el folleto de Junius, no con resignación, sino con la certeza feroz de que incluso de la traición más profunda puede nacer la revolución más pura. Y en esa certeza, escrita entre rejas, bajo una bombilla que apenas alumbraba, comenzó a forjarse la esperanza de millones que aún no sabían que existían. Capítulo 2. La defensa nacional. Si el 4 de agosto fue el día en que la socialdemocracia se suicidó, el discurso con el que justificó su muerte fue aún más grotesco que el acto mismo. El SPD no dijo, «Nos hemos vendido». Dijo, «Nos hemos sacrificado por la patria». Y la patria. Y para que nadie dudara de la nobleza de su gesto, añadió la frase mágica, «Defensa nacional contra el despotismo ruso». Rosa Luxemburg toma esa frase, la pone bajo la lupa y la despedaza con una mezcla de rigor histórico y sarcasmo que corta como alambre de púas. Primero, la cronología de la vergüenza. El 25 de julio de 1914, cuando Austria declaró la guerra a Serbia, el periódico central del SPD, Vorwärts, publicó un editorial furioso. «Ni un hombre, ni un penique para esta guerra criminal». 2 días después, manifestaciones masivas recorrieron Berlín, Leipzig, Stuttgart. 100.000 personas en la capital gritaban «¡Abajo la guerra!». El 30 de julio, Vorwärts seguía firme. El proletariado no permitirá que lo arrastren a una carnicería por intereses dinásticos. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia. El 3, a Francia. El 4, el SPD votó los créditos. El 5, Vorwärts ya titulaba «Todos unidos contra el zarismo». Rosa pregunta, con la inocencia de una niña mala, ¿qué ocurrió en esas 72 horas para que los mismos redactores que condenaban la agresión austriaca como un crimen se convirtieran en cruzados contra el zar? La respuesta oficial fue «Nos atacaron». La respuesta real, miedo, presión estatal y, sobre todo,
la comodidad de repetir el discurso del enemigo de clase. Porque el argumento de la defensa nacional no lo inventó el SPD. Lo copió palabra por palabra del canciller Bethmann Hollweg, quien el 4 de agosto había dicho en el Reichstag: «Estamos en legítima defensa contra el despotismo ruso, amenaza nuestra cultura». El SPD solo añadió un adorno marxista. La victoria de Rusia sería la victoria de la reacción sobre Europa. Y listo, la traición se disfrazó de deber histórico. Rosa se ríe, pero es una risa que duele. Recuerda que en 1870, cuando Prusia atacó a Francia, Liebknecht y Bebel se abstuvieron de votar créditos de guerra y declararon: «Esta guerra no es nuestra guerra». Fueron encarcelados por traición a la patria. En 1914, el SPD vota a favor y se le aplaude. Progreso notable, ironiza Rosa. Hace 44 años, 2 diputados socialistas se negaron a defender a Bismarck contra Napoleón III. Hoy, 110 defienden a Guillermo II contra Nicolás II. El marxismo avanza a pasos agigantados, hacia atrás. Después de la broma, el bisturí. Rosa demuestra que la guerra no fue defensiva para nadie. Austria atacó a Serbia. Alemania dio carta blanca a Austria y declaró la guerra a Rusia y Francia. Inglaterra entró porque Alemania invadió Bélgica. Rusia movilizó porque no podía permitir que Serbia desapareciera. Todos tenían sus razones defensivas, todos eran agresores. La única diferencia es que Alemania tenía el ejército más potente y la socialdemocracia más numerosa, y ambas se pusieron al servicio del imperialismo. Pero el golpe maestro de Rosa es mostrar que el argumento contra el zarismo es una inversión histórica monstruosa. Durante todo el siglo XIX, Marx y Engels habían repetido que la verdadera liberación de Rusia vendría de una revolución en Alemania. En 1848 escribieron: «Una Alemania democrática y revolucionaria arrastraría consigo a toda Europa, incluida Rusia». En 1891, Engels aún insistía: «Si algo puede salvar a Rusia, es una guerra perdida contra una Alemania revolucionaria». Nunca al revés. Y de pronto, en 1914, el SPD invierte la ecuación. Hay que salvar a Europa del zarismo, aplastando a la clase obrera alemana bajo la bota prusiana. Rosa se burla. ¡Qué ironía! Los Junkers prusianos, esos terratenientes feudales que Engels llamaba el baluarte de la reacción europea, se convierten de la noche a la mañana en paladines de la libertad. Y los socialistas, que durante décadas denunciaron el militarismo prusiano, ahora marchan detrás de sus estandartes. Si Marx levantara la cabeza, pediría que lo volvieran a enterrar. Rosa no se queda en la ironía. Va al hueso. El argumento contra el zarismo sirvió para justificar la supresión de la lucha de clases dentro de Alemania. Si la guerra es defensiva, entonces no hay lugar para huelgas, manifestaciones ni crítica. El proletariado debe callar y morir. Y así, la socialdemocracia entrega al Estado capitalista el arma más poderosa, la renuncia voluntaria de la única clase que podía detener la carnicería. Peor aún, traiciona a los obreros rusos en el momento exacto en que estaban dando la batalla más heroica. Entre 1912 y 1914, Rusia vivió una oleada revolucionaria gigantesca. 1.500.000 huelguistas en 1912, 1914 barricadas en San Petersburgo, en julio de 1914. La guerra cortó esa ola de raíz. Los obreros rusos fueron enviados al matadero con el mismo discurso de defensa nacional. Y los socialistas alemanes aplaudieron. Rosa cita a los polacos, a los judíos, a los finlandeses que vivían bajo el zar y que, aún así, se negaron a apoyar la guerra alemana. Prefieren el látigo ruso conocido al látigo alemán desconocido, porque sabían que detrás de la liberación
venía la germanización forzada, la expropiación, la colonización. Termina el capítulo con una frase que atraviesa el tiempo. El proletariado no tiene patria que defender. Su patria es la revolución mundial. El día que se olvida de eso, se convierte en carne de cañón con carnet de partido. Y deja caer la pregunta que quema. Si la socialdemocracia justifica hoy la guerra imperialista con las mismas palabras que la burguesía, ¿qué la diferencia de ella? ¿El color de la corbata? En apenas unas páginas, Rosa ha desnudado la excusa más noble que se inventó el oportunismo para vender su alma. Y ha dejado claro que, cuando un partido obrero empieza a hablar de defensa nacional en una guerra capitalista, ya no es un partido obrero, es un apéndice del Estado enemigo. Capítulo 3. El desarrollo del imperialismo. Rosa Luxemburg abre este capítulo con una imagen que parece sacada de una pesadilla muy lúcida. La guerra mundial no cayó sobre Europa como un rayo en cielo despejado, pero solo para quien llevaba años con los ojos cerrados y los oídos tapados con algodón parlamentario. Porque la guerra no fue un accidente diplomático, ni la locura de unos cuantos reyes con bigote. Fue el parto monstruoso, pero perfectamente previsible, de 40 años de imperialismo capitalista desbocado. Y la socialdemocracia, que se jactaba de haber leído a Marx, se comportó como una señora respetable que al ver al hijo pródigo convertido en asesino, dice escandalizada: ¿quién lo hubiera pensado? Rosa empieza el recorrido en 1871, justo donde muchos historiadores burgueses terminan. La victoria de Prusia sobre Francia no solo creó el Reich alemán, creó una herida que nunca cicatrizó. La anexión de Alsacia-Lorena fue el primer pecado original. Francia, humillada, buscó venganza. Rusia, asustada por el nuevo coloso centroeuropeo, se acercó a Francia. Alemania, sintiéndose rodeada, se abrazó a Austria-Hungría. Y así nació el sistema de alianzas, que parecía un nudo gordiano armado con cañones. Pero el verdadero motor no fueron los tratados secretos, sino el capital. A partir de 1890, el capitalismo alemán dejó de ser un niño prodigio para convertirse en un adolescente hipertrofiado. Los cárteles se multiplicaron como hongos después de la lluvia. El cártel del acero, del carbón, de la electricidad, de la química. Los bancos, sobre todo el Deutsche Bank y el Dresdner Bank, se convirtieron en pulpos que controlaban industrias enteras. Ya no bastaba dominar el mercado interno, había que conquistar el mundo. Rosa cuenta la historia con la precisión de una contable y la gracia de quien sabe que está destapando un cadáver muy perfumado. En 1897, el Kaiser pronunció su famoso discurso de política mundial. Alemania quería su lugar al sol. Traducción: colonias, flotas, mercados cautivos. En 1898 se votó la primera ley naval de Tirpitz. En 1900 se votó la segunda. En 1906 se votó la tercera. Cada ley significaba más acorazados, más cañones Krupp, más marineros arrancados de las fábricas. La prensa burguesa aplaudía. Alemania se hace grande. La prensa socialista protestaba a media voz, votaba en contra y luego se consolaba diciendo que, total, la flota no serviría de nada, porque el socialismo llegaría antes. Mientras tanto, el mundo se repartía como un pastel en una mesa de glotones. Inglaterra ya tenía la porción más grande, pero Francia, Bélgica, Holanda, Portugal y la joven Italia también querían su trozo. Alemania llegaba tarde y con hambre de lobo. ¿Qué hizo? Lo mismo que cualquier capitalista atrasado: apretar, empujar y, si hacía falta, dar codazos. Rosa enumera los choques con la frialdad de un fiscal. 1905 a 1906, primera crisis de Marruecos. Alemania reclama puertas abiertas y casi provoca una guerra con Francia.
1911. Segunda crisis de Marruecos. El cañonero Panther aparece en Agadir. Francia cede un pedazo del Congo a cambio de que Alemania reconozca su protectorado marroquí. Negocio redondo para los bancos de ambos lados. 1908. Crisis Bosnia. Austria se anexiona Bosnia-Herzegovina con apoyo alemán. Rusia y Serbia se enfurecen, pero retroceden porque su ejército aún no está listo. 1912 a 1913. Guerras balcánicas. Los pequeños estados balcánicos derrotan al Imperio Otomano. Alemania y Austria ven cómo su aliado turco se desmorona y Rusia gana influencia en la zona. Cada crisis era una advertencia. Cada advertencia fue ignorada por quienes preferían creer que el imperialismo era un mal pasajero del capitalismo y que, mientras tanto, se podía seguir sumando escaños en el Reichstag. Rosa dedica páginas enteras a mostrar cómo el capital financiero y Estado se fundieron en un solo cuerpo monstruoso. El ejemplo más escandaloso: el ferrocarril de Bagdad. El Deutsche Bank obtiene la concesión en 1899. El Estado alemán garantiza un 5% de beneficio anual por kilómetro construido, aunque no haya pasajeros ni mercancías. ¿Quién paga la diferencia? Los campesinos turcos, a través de impuestos que van directamente a Berlín. El sultán Abdul Hamid recibe préstamos a intereses de usura a cambio de vender su país en cuotas. Cuando estalla la revolución de los jóvenes turcos en 1908, los berlineses se asustan, hasta que descubren que los nuevos amos son igual de vendibles. El negocio continúa, y así, país tras país, el capital alemán teje su red: minas en Serbia, petróleo en Rumanía, puertos en China, plantaciones en África, todo protegido por cañoneras y tratados desiguales. Todo financiado con el sudor de los obreros alemanes, que veían cómo sus salarios se estancaban mientras los dividendos de Krupp y AEG se disparaban. Rosa no se queda en la denuncia económica, muestra la cara política. El militarismo interno y externo se alimentan mutuamente. Cada nueva ley naval necesita enemigos externos para justificarse ante el pueblo. Cada nuevo enemigo externo necesita más leyes navales. El círculo vicioso perfecto. Y en medio de todo eso, ¿qué hacía la socialdemocracia? Denunciaba el militarismo y votaba los presupuestos ordinarios del ejército. Protestaba contra las colonias y luego enviaba diputados a administrarlas cuando ganaba elecciones locales. Criticaba el ferrocarril de Bagdad y callaba cuando los bancos del partido invertían allí. En palabras de Rosa, era como un médico que diagnostica cáncer y luego receta caramelos para la tos. El capítulo termina con una frase que suena a sentencia de muerte y a certificado de nacimiento a la vez. El imperialismo no es una política que unos gobiernos malos puedan cambiar por gobiernos buenos. Es la fase superior y última del capitalismo. Quien no lo combata hasta sus raíces está condenado a ser su cómplice o su víctima. La socialdemocracia eligió ser cómplice. Ahora le toca al proletariado elegir, o seguirla al matadero, o empezar a cavar la tumba del sistema que la convirtió en traidora. Y así, con la precisión de un relojero y la furia de una tormenta, Rosa demuestra que la guerra de 1914 no fue una sorpresa. Fue la factura que llegó después de décadas de banquetes imperialistas. Y la socialdemocracia, en vez de negarse a pagar, firmó el recibo con sangre de millones de obreros. Capítulo 4. El imperialismo alemán en Turquía. Si el imperialismo tuviera un laboratorio donde probar todas sus pociones, sin que nadie protestara demasiado, ese laboratorio fue el Imperio Otomano, entre 1888 y 1914. Y el químico jefe se llamaba Deutsche Bank. Rosa Luxemburg dedica este capítulo a mostrar, con la minuciosidad de una forense y la indignación de quien ve arder una biblioteca, cómo Alemania convirtió a Turquía en su colonia financiera sin necesidad de izar la bandera
negra, blanca, roja en Constantinopla. Bastó con una vía férrea, unos cuantos préstamos y mucha paciencia prusiana. Todo empieza con un tren que nunca llegó a Bagdad. En 1888, Abdul Hamid II, el sultán rojo, necesitaba dinero para pagar a sus eunucos y a sus espías. El Deutsche Bank, recién convertido en gigante, necesitaba mercados donde colocar capital sobrante. Se encontraron en un salón lleno de humo de narguile y se dieron la mano. El trato fue sencillo. El banco financiaría el ferrocarril Anatolia-Bagdad, a cambio de la concesión por 99 años y una garantía kilométrica. ¿Qué es una garantía kilométrica? La cosa más hermosa que inventó el capital. El Estado turco se comprometía a pagar al Deutsche Bank una renta fija por cada kilómetro construido, hubiera o no pasajeros, mercancías o siquiera rieles. Si los ingresos eran menores, la diferencia salía de los impuestos que pagaban los campesinos de Anatolia, esos mismos que morían de hambre cuando la langosta arrasaba los trigales. Rosa calcula, con números que parecen sacados de una pesadilla. Para 1914, el Estado otomano ya debía al Deutsche Bank más de 300 millones de francos oros. Cada año, el 40% del presupuesto turco se iba directamente a Berlín, París y Viena en forma de intereses y amortizaciones. El sultán era libre de elegir entre qué campesinos exprimir primero. Pero el ferrocarril de Bagdad no era solo una vía para sacar algodón y trigo, era una arteria militar. Desde Constantinopla hasta el Golfo Pérsico, pasando por Alepo, Mosul y Basora. Con esa línea, Alemania podía movilizar tropas hasta la frontera india en pocas semanas, amenazando el joyero más precioso del Imperio británico. Por eso Londres se ponía nervioso cada vez que se anunciaba un nuevo tramo. Y por eso Berlín sonreía con esa sonrisa de tiburona que tanto le gustaba al Kaiser. Rosa describe la escena con sorna. Alemania defendía la integridad territorial del Imperio otomano, para poder desmembrarlo mejor por dentro. Mientras el embajador alemán en Constantinopla juraba eterna amistad al sultán, los ingenieros alemanes trazaban mapas donde Turquía aparecía ya partida en zonas de influencia. Anatolia Central para Alemania, Cilicia para Francia, Palestina para los sionistas ricos de Berlín, Mesopotamia para el petróleo, que aún no se sabía que existía, pero que ya olía a oro negro. Y luego está el capítulo más negro, las masacres. En 1894 a 1896, Abdul Hamid organizó la matanza de 200.000 armenios. Los kurdos, armados y pagados por el palacio, quemaron aldeas enteras. ¿Qué hizo Alemania? Callar. Mejor aún, vender fusiles Mauser y cartuchos al por mayor. Cuando en 1909 los jóvenes turcos derrocaron al sultán rojo, Berlín se asustó, hasta que descubrió que los nuevos amos eran todavía más baratos. Enver Pachá y Talat Bey fueron enviados a hacer prácticas militares en Potsdam. Regresaron convertidos en admiradores fanáticos del orden prusiano. Y cuando en 1915 a 1918 llegó el turno del genocidio armenio sistemático, los oficiales alemanes que dirigían el ejército turco miraron para otro lado mientras se deportaba, se violaba y se asesinaba a 1,5 millones de personas. Liman von Sanders, el general alemán que mandaba en Palestina, escribió en sus memorias que era cosa interna turca. Rosa comenta con acidez: cosa interna, sí, financiada con préstamos alemanes y ejecutada con balas alemanas. Pero volvamos al ferrocarril, porque ahí está la esencia del nuevo imperialismo. Cada kilómetro construido era un nuevo grillete. Los campesinos debían entregar la 10ª parte de su cosecha para pagar la garantía kilométrica. Si no pagaban, llegaban los recaudadores con gendarmes. Si se rebelaban, llegaba el ejército. Reorganizado por oficiales alemanes. En 1910, en Adana, una revuelta contra los impuestos terminó con 20.000 muertos.
casi todos cristianos. La prensa alemana lo celebró como restablecimiento del orden. Rosa cita documentos que hoy harían sonrojar a cualquier diplomático. Cartas del Kaiser a Abdul Hamid, donde le llama mi hermano y le promete protección eterna, a cambio de más concesiones. Informes del Deutsche Bank, donde se habla de los campesinos turcos como material humano, que hay que administrar con eficiencia. Y la joya, un memorándum del Ministerio de Exteriores alemán de 1913, donde se dice sin rubor que la decadencia del Imperio Otomano es irreversible, pero debemos prolongarla todo lo posible para seguir exprimiéndolo. Y mientras todo esto ocurría, ¿qué decía la socialdemocracia alemana? Silencio sepulcral. Peor que silencio, complicidad. Cuando en 1908 estalló la revolución de los jóvenes turcos, Borbers publicó artículos entusiastas. Por fin Turquía entra en la modernidad. No mencionó que los nuevos líderes eran oficiales formados en Berlín, ni que el programa económico seguía siendo el mismo: más préstamos alemanes, más garantías kilométricas, más miseria campesina. Cuando en 1911 el diputado socialista Ledebour preguntó en el Reichstag por las masacres de Adana, el gobierno respondió que eran exageraciones de misioneros americanos. El SPD no insistió. Total, los muertos no votaban en Sajonia. Rosa termina el capítulo con una imagen que quema. Alemania se presenta ante el mundo como defensora de la civilización contra la barbarie zarista, mientras sostiene en pie, con sus millones y sus fusiles, el régimen más bárbaro de Europa después del zarismo. Quien financia a los verdugos de armenios y kurdos, quien convierte a millones de campesinos en esclavos de la deuda para construir un tren que nunca llegará a Bagdad, ese no defiende la cultura europea. Ese la entierra bajo rieles oxidados y huesos blanqueados por el sol. Y añade, casi en susurro pero con voz que atraviesa un siglo: el ferrocarril de Bagdad no lleva a ninguna parte, excepto al matadero de 1914. Cada traviesa fue clavada con la traición de quienes callaron. Cada kilómetro garantizado fue un paso más hacia la guerra mundial. Y la socialdemocracia, que se llenaba la boca con la palabra internacionalismo, permitió que su propio capital pisoteara a pueblos enteros sin decir «esta boca es mía». Así, con la exactitud de un relojero y la rabia de quien ve arder su propia casa, Rosa nos muestra que el imperialismo alemán no necesitaba colonias pintadas de color en los mapas. Le bastaba con un banco, un sultán endeudado y un partido obrero que miraba para otro lado, mientras se firmaban los pagarés con sangre. Capítulo 5. Contra el zarismo. Si hubiera un premio a la excusa más cínica de la historia, el ganador indiscutible sería esta: apoyamos la guerra porque luchamos contra el zarismo. El SPD la repitió hasta el cansancio, como si al decirla muchas veces se convirtiera en verdad. Rosa Luxemburg coge esa frase, la pone boca abajo y la sacude hasta que se le caen todos los billetes manchados de sangre que llevaba escondidos. Empieza con una carcajada que retumba en la celda. ¡Qué espectáculo tan conmovedor! Los Junkers prusianos, esos caballeros que todavía azotan a sus campesinos con la Knut polaca, se disfrazan de libertadores de Europa. Y los socialistas alemanes, que durante 40 años llamaron al ejército prusiano horda de verdugos, ahora desfilan detrás de sus estandartes, cantando «Abajo el zar». La ironía es tan afilada que corta el papel. Luego viene el repaso histórico, implacable. Durante todo el siglo XIX, Marx y Engels habían repetido hasta la saciedad que la verdadera liberación de Rusia no vendría de una derrota militar impuesta desde fuera, sino de una revolución interna desencadenada por una Alemania revolucionaria. En 1848, escribieron que una Alemania democrática arrastraría consigo a toda Europa, incluida la Rusia esclava. En 1871, después de la Comuna de París, Marx insistió: si el proletariado alemán no derroca al militarismo prusiano,
el zarismo seguirá reinando en Europa. Engels, ya viejo y enfermo, todavía en 1892 repetía: la derrota del zarismo solo puede venir de una guerra revolucionaria conducida por un pueblo libre. Y de pronto, en 1914, la ecuación se invierte por arte de magia oportunista. Hay que derrotar al zarismo, aliándose con los Junkers y aplastando al proletariado alemán. Rosa se burla. Es como si un médico dijera: para curar el cáncer de mi paciente, voy a contagiarle la peste. O como si alguien gritara: ¡viva la libertad!, mientras le pone la soga al cuello a su hermano. Después viene la parte que duele de verdad, la traición a la Revolución Rusa, que estaba en plena ebullición. Entre 1912 y julio de 1914, Rusia vivió una de las mayores oleadas revolucionarias de su historia. Más de 4 millones de huelguistas en 3 años. En San Petersburgo, en julio de 1914, 130.000 obreros en las calles, barricadas, tiroteos con la policía, la bandera roja ondeando en los tejados de las fábricas Putilov. Lenin escribió entonces: la revolución rusa ha vuelto a empezar. Los bolcheviques, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, todos coincidían en que el régimen del zar estaba a punto de derrumbarse por sus propias contradicciones. Y entonces llegó la guerra. El 1 de agosto de 1914, Nicolás II declaró la movilización general. Los obreros rusos, que días antes disparaban contra los cosacos, fueron enviados al frente con la misma canción: defendemos la patria contra el invasor alemán. La revolución quedó congelada en sangre y nieve. Los líderes fueron encarcelados o enviados a Siberia. La Duma se convirtió en un circo patriótico. Y todo eso, en gran parte, gracias al apoyo de los socialistas alemanes, que con su voto del 4 de agosto dieron al zarismo el regalo más grande que jamás recibió: tiempo. Rosa cita testimonios que parten el alma. Un obrero ruso escribe desde el frente: nos dijeron que luchábamos contra el militarismo prusiano, pero aquí los oficiales son los mismos que nos azotaban en 1905. Y los socialistas alemanes nos llaman horda asiática. Entonces, ¿por qué nos matamos entre nosotros? Otro, un menchevique georgiano: si los camaradas alemanes hubieran hecho la huelga general, el zar habría caído en semanas, pero prefirieron salvar los muebles de su propio partido. Rosa no se limita a Rusia. Trae a escena a los pueblos oprimidos del imperio zarista: polacos, finlandeses, judíos, ucranianos, letones. Todos ellos odiaban al zar con razón. Pero cuando el SPD proclama que la guerra es liberación de los pueblos, esos mismos pueblos responden con una carcajada amarga. Los polacos del Pozdr, el partido de Rosa, publican un manifiesto: preferimos el látigo ruso conocido al látigo alemán desconocido. Los judíos de Bund escriben: nosotros, que sufrimos pogromos organizados por la policía del zar, sabemos que la liberación alemana significa campos de trabajo y germanización forzada. Hasta los socialistas finlandeses, que habían perdido su autonomía en 1899, declaran: no cambiaremos un amo por otro. Rosa no perdona la hipocresía. El SPD se llena la boca con la palabra libertad mientras vota créditos para el ejército que reprime a los polacos en Poznan y a los alsacianos en Metz. ¡Qué hermoso internacionalismo! Liberamos a los pueblos, después de haberlos conquistado. Y luego viene el golpe de gracia, la prueba documental de que el zarismo no era el enemigo mortal del capital alemán, sino su socio preferente. Desde 1904, los bancos alemanes y franceses habían prestado al zar miles de millones para reconstruir el ejército después de la derrota contra Japón. En 1906, cuando la Revolución Rusa amenazaba con estallar, fue un préstamo francés-alemán de 2.250 millones de francos oros el que permitió a Nicolás II pagar a los cosacos y aplastar los consejos obreros.
Rosa cita al ministro francés del Cassé: salvar al zarismo es salvar la paz europea. Traducción: salvar los intereses de los banqueros. Así que, cuando en 1914 el SPD grita contra el zarismo, está gritando contra un régimen que el capital alemán había rescatado una y otra vez. Es como si alguien quemáramos la casa del vecino después de haberle vendido la madera y los cerillos. Rosa termina el capítulo con una imagen que se queda grabada. Los socialistas alemanes marchan al frente cantando «Abajo el zar», mientras detrás de ellos los Junkers prusianos se frotan las manos y los banqueros cuentan billetes, y en las trincheras del frente oriental, un obrero alemán y un obrero ruso se miran por encima del parapeto, apuntándose con fusiles fabricados en Essen y en Tula, y se preguntan: ¿por qué nos matamos? La respuesta la tienen los que se quedaron en casa, firmando créditos de guerra y discursos patrióticos. Y deja caer la frase que resume todo. Quien dice luchar contra el zarismo, aliándose con los verdugos prusianos, no lucha contra la reacción, se convierte en su lacayo mejor pagado. Así, con la precisión de un cirujano y la rabia de quien ve traicionada su propia juventud, Rosa Luxemburg destroza la última coartada moral del oportunismo y nos deja con una certeza incómoda que sigue vigente. Cuando un partido obrero empieza a hablar de enemigos externos para justificar la unidad con su propia burguesía, ya no está defendiendo al proletariado. Está firmando su sentencia de muerte. Capítulo 6. La Unión Sagrada. En Alemania, la tregua civil de guerra recibió un nombre pomposo y casi religioso: Burgfrieden, paz de la fortaleza. En Francia la llamaron Union Sacrée. En Inglaterra, todos por la patria. En todas partes significó lo mismo: la clase obrera cierra la boca, entrega las armas y ponte el casco. Rosa Luxemburg dedica este capítulo a describir, con la frialdad de un entomólogo y la furia de quien ve a su propio hijo vendiendo la casa familiar, cómo la socialdemocracia no solo aceptó la tregua, sino que se convirtió en su más entusiasta predicador. El 4 de agosto de 1914, cuando el Kaiser proclamó desde el balcón del palacio: «Ya no reconozco partidos, solo reconozco alemanes», los diputados del SPD aplaudieron de pie. Al día siguiente, la dirección del partido y los sindicatos firmaron un documento histórico. Durante la guerra no habría huelgas, no habría campañas electorales, no habría propaganda antimilitarista. A cambio, el gobierno prometió nada concreto, solo considerar algunas reformas después de la victoria. Rosa ironiza con amargura. ¡Qué negociación tan ventajosa! Los obreros entregan su única arma real, la huelga, y reciben a cambio una promesa tan sólida como el humo de las chimeneas de Krupp. A partir de ese momento, el SPD se transforma en una especie de ministerio auxiliar de moral nacional. Borberts, que antes publicaba artículos incendiarios contra el militarismo, ahora titula «Todos unidos hasta la victoria final». Los sindicatos declaran que cualquier huelga sería puñalada por la espalda al ejército. Las organizaciones de mujeres socialistas, que habían luchado por el voto y contra la guerra, organizan cursillos de enfermería para curar a los soldados que volverán a disparar contra otros obreros. Rosa enumera los detalles con precisión de relojero. Se suspenden todas las campañas por el sufragio igualitario en Prusia. Se congelan las luchas salariales, aunque la inflación ya empieza a devorar los jornales. Los delegados sindicales en las fábricas se convierten en vigilantes para impedir agitación derrotista. La prensa partidaria publica cartas de soldados que agradecen al SPD su apoyo patriótico. Cartas que, por cierto, pasan antes por la censura militar. Y mientras tanto, ¿qué hace la burguesía? Exactamente lo contrario de lo prometido. Los industriales obtienen contratos millonarios sin licitación. Los terratenientes Junkers reciben subsidios para mantener los precios del trigo altos.
La ley marcial permite despedir a cualquier obrero sospechoso sin indemnización. Los beneficios de las empresas de armamento se multiplican por 10 en un año, y los mismos diputados socialistas que antes denunciaban la explotación capitalista ahora votan presupuestos suplementarios sin pestañear. Rosa cita un discurso del líder sindical Carl Legien en septiembre de 1914. La lucha de clases queda suspendida mientras dure el peligro nacional. Y comenta con sorna: ¡qué generosidad! La lucha de clases no es un invento socialista que se pueda suspender como una suscripción al periódico. Es una realidad objetiva que el capitalismo practica todos los días, con o sin permiso del SPD. Lo único que se suspendió fue la defensa obrera. Después viene la comparación histórica que duele como un latigazo. Rosa recuerda 1848 en Francia. Tras la Revolución de Febrero, la burguesía también proclamó la fraternidad entre clases. Los obreros creyeron, desarmaron sus barricadas, y en junio, cuando pidieron talleres nacionales y pan, recibieron balas en el pecho. La fraternidad de 1848 duró 4 meses, escribe Rosa. La de 1914 lleva camino de durar 4 años y costar 10 millones de muertos. Progreso indiscutible. Y luego está el argumento teórico, que destroza cualquier resto de excusa. La lucha de clases no desaparece porque unos señores firmen un papel. Simplemente se vuelve unilateral. Los capitalistas siguen exigiendo más horas, menos salario, más disciplina. Los obreros, en cambio, han prometido no protestar. Resultado: la patronal hace fiesta mientras el proletariado paga la cuenta con sudor y sangre. Rosa trae datos que hoy parecen de ciencia ficción, pero eran reales. En 1916, las empresas alemanas de armamento declararon beneficios del 300% al 800% sobre el capital. Los dividendos de Krupp subieron de 12% a 46%, y en la misma época, el salario real de los obreros cayó un 30 a 40% por la inflación. «Hermosa unión sagrada», exclama Rosa. «Los unos se enriquecen hasta reventar, los otros mueren de hambre o de balas, y los socialistas aplauden porque al menos nadie les ha cerrado todavía el periódico». Pero el golpe más duro lo guarda para el final. La tregua no solo desarma al proletariado, lo desmoraliza. Cuando los soldados vuelven de permiso y ven que sus mujeres hacen cola por una patata, que sus hijos trabajan 12 horas en la fábrica, que los patrones se pasean en automóvil nuevo, mientras ellos comen sopa aguada, empiezan a preguntarse: ¿para esto morimos? Esa pregunta es la semilla de la revolución, y la dirección del SPD hace todo lo posible por aplastarla antes de que germine. Rosa cita una circular secreta de la dirección sindical a los delegados de fábrica en 1915. Evitad cualquier conflicto que pueda debilitar la capacidad defensiva de la patria. Traducción: si el patrón os baja el salario a la mitad, sonreíd y trabajad más. Si os despide por estar herido, dadle las gracias por la oportunidad de haber servido al Reich. Y termina con una imagen que atraviesa el tiempo como una bayoneta. La unión sagrada es el abrazo del verdugo al condenado. El condenado cree que es un gesto de cariño. El verdugo sabe que es la mejor manera de colocarle la soga sin que se resista. Después de leer este capítulo, uno comprende por qué Rosa escribió desde la cárcel: «Prefiero estar aquí, entre ladrones y prostitutas, que fuera entre los dirigentes de mi partido». Porque lo que se estaba cometiendo no era solo una traición política, era un suicidio moral colectivo. Y el nombre bonito que le pusieron, Unión Sagrada, Burfrieden, Tregua de Dios, no hacía más que profanar las palabras mismas con las que el movimiento obrero había soñado un mundo nuevo. En 1914, el proletariado alemán no fue derrotado por el enemigo externo. Fue desarmado por sus propios representantes,
Y esa es la lección más amarga que Rosa nos deja. Cuando la clase obrera renuncia a luchar contra su burguesía por la patria, no salva la patria. Entrega la garganta. Capítulo 7. La lucha de clases y la invasión. El argumento parecía irrebatible. Hay un ejército enemigo en la frontera. Si ahora hacemos huelgas o revolución, el país será ocupado, el proletariado esclavizado y la cultura alemana destruida. Era el espantajo favorito de la dirección del SPD. Primero la defensa nacional, después hablaremos de socialismo. Rosa Luxemburg coge ese espantajo, lo mira a los ojos y le prende fuego con una cerilla. Primera carcajada. ¡Qué casualidad! Cada vez que la burguesía necesita que los obreros callen, aparece un invasor en la frontera. En 1792 fueron los prusianos y austriacos. En 1848, los rusos del zar. En 1871, los franceses de Napoleón III. En 1914, los cosacos. Siempre hay un cosaco dispuesto a salvar a los capitalistas de sus propios obreros. Rosa demuestra que el argumento es viejo, gastado y, sobre todo, falso. Empieza con la Revolución Francesa, el ejemplo que los oportunistas citan a menudo para justificar su cobardía. Mirad 1793, dicen. Los franceses hicieron la levée en masse, suspendieron las luchas internas y salvaron la República. Rosa responde: exacto, pero ¿quién hizo la levée en masse? No la burguesía moderada que quería negociar con el enemigo. La hicieron los sans-culottes, los más pobres, los más revolucionarios. La hicieron ejecutando a los traidores internos, expropiando a los acaparadores, poniendo precio máximo al pan y enviando comisarios del pueblo a dirigir el ejército. Es decir, intensificando la lucha de clases, no suspendiéndola. En 1793, cada victoria militar fue hija de una victoria social. Cada traidor guillotinado en París valía por 10 batallas ganadas en el frente. La patria se salvó porque el pueblo se armó, se organizó y aterrorizó a sus propios ricos. No porque les regalara una tregua. Rosa pasa luego a la Comuna de París de 1871. Los prusianos estaban a las puertas de la ciudad. Thiers decía exactamente lo mismo que Bethmann Hollweg en 1914. No es momento de lucha de clases, hay que unirnos contra el invasor. Los obreros parisinos respondieron con barricadas y tomaron el poder. Resultado: resistieron 72 días contra el ejército de Versalles y el de Bismarck juntos. Si hubieran aceptado la unión sagrada con Thiers, París habría caído en una semana y sin gloria. Conclusión demoledora. La única forma de defender realmente la patria es hacer la revolución dentro de ella. Después viene la parte más divertida y más cruel del capítulo. Rosa pone frente al espejo al SPD y le pregunta: ¿qué significa vuestra defensa nacional? Y responde ella misma: significa entregar a los obreros a la ley marcial sin protestar. Significa votar créditos para el mismo ejército que mañana fusilará huelguistas. Significa aceptar que los patronos despidan a militantes derrotistas. Significa callar cuando suben los precios y bajan los salarios. Significa convertir a los delegados sindicales en policías auxiliares. ¡Magnífica defensa!, exclama. Defendemos la patria, desarmando al único clase capaz de defenderla de verdad. Rosa plantea entonces la pregunta que nadie en la dirección quería oír. ¿Y si el proletariado hubiera respondido con la huelga general el 1 de agosto? ¿Habría habido invasión? Su respuesta es un mazazo. No, porque sin obreros no hay trenes que lleven tropas, no hay munición, no hay fusiles, no hay pan para los soldados. Un ejército sin base obrera es un tigre sin dientes. La burguesía lo sabe perfectamente, por eso aterroriza con el cuento del cosaco.
y cita el ejemplo ruso de 1905. Cuando los obreros paralizaron los ferrocarriles, el zar tuvo que conceder la Duma. En 1917, cuando los soviets controlaron los trenes, el zar cayó. El poder real no está en los cuarteles, está en las fábricas y en las vías férreas. Quien entrega ese poder por miedo a la invasión, entrega la patria entera. Rosa destroza también la idea de que en el imperialismo existen guerras puramente defensivas. Todas las grandes potencias son agresoras. Todas tienen colonias que defender o que robar. Todas tienen bancos que necesitan nuevos mercados. Todas tienen flotas que proteger. La guerra de 1914 no tiene defensores ni agresores inocentes. Es una guerra de bandidos por el reparto del botín. Elegir bando es elegir cuál banda de ladrones prefieres que te robe. Y propone el único programa verdaderamente defensivo. 1. Milicia popular en vez de ejército permanente. Segundo, armamento del pueblo y oficiales elegidos. Tercero, derecho inmediato de sufragio universal para decidir guerra o paz. Cuarta, abolición de la diplomacia secreta. Quinto, tribunal internacional, obrero internacional para juzgar a los responsables de la guerra. Eso, dice Rosa, es defensa nacional. Lo demás es entregar la garganta al carnicero y llamarlo patriotismo. El capítulo termina con una escena que parece sacada de una tragedia griega, pero ocurrió de verdad. En diciembre de 1914, Karl Liebknecht, único diputado que votó contra nuevos créditos de guerra, fue enviado al frente como soldado raso por indisciplina. Desde la trinchera, escribió una carta que Rosa cita. Aquí entierran a diario a camaradas que hace meses gritaban, «¡Abajo la guerra!», ahora gritan, «¡Viva el Kaiser!», antes de caer. Y los que mandan son los mismos que nos mandaban en la fábrica. ¿Esta es la patria que defendemos? Rosa cierra con una frase que retumba como cañonazo. La invasión más peligrosa no viene de fuera, viene de dentro. Es la invasión del oportunismo en las filas del proletariado. Mientras no la rechacemos con las armas de la lucha de clases, ningún cosaco podrá hacernos tanto daño como nosotros mismos. Y así, con lógica de acero y pasión que quema, Rosa demuestra que la excusa de la invasión no es más que el miedo disfrazado de virtud. El miedo de los dirigentes a perder sus escaños, sus periódicos, sus pequeñas comodidades. El miedo que convierte a los representantes del proletariado en guardianes del orden burgués. El miedo que, en última instancia, es el verdadero invasor. Porque cuando un pueblo tiene miedo de su propia clase obrera, ya está derrotado aunque gane todas las batallas. Capítulo 8. La cuestión nacional. En el torbellino de la guerra, una consigna resonaba con fuerza entre los socialistas que justificaban su apoyo al esfuerzo bélico. Por el derecho de las naciones a decidir su propio destino. Sonaba noble, casi poética. El SPD la blandía como un escudo para explicar por qué votaba créditos de guerra, defender a los pueblos oprimidos por el zarismo o el austrohúngaro. Rosa Luxemburg toma esa consigna, la examina con lupa, y revela que, en manos del imperialismo, no era más que un disfraz elegante para nuevas cadenas. Empieza recordando lo que el marxismo siempre había entendido por cuestión nacional. En los tiempos de Marx y Engels, apoyar la independencia de Polonia o de Irlanda significaba debilitar a los grandes imperios reaccionarios y abrir camino a la revolución proletaria. Era una táctica, no un principio eterno. Pero en la era del imperialismo, todo cambió. Las naciones ya no eran comunidades libres que luchaban por su lugar. Eran piezas en el tablero de los grandes capitales. Los bancos y las industrias necesitaban mercados, materias primas y mano de obra barata. ¿Cómo conseguirlos? Prometiendo libertad a pequeños pueblos para luego convertirlos en colonias disfrazadas. Rosa pone ejemplos que ilustran el engaño como si encendiera luces en un teatro oscuro. Tomemos Polonia, su propia tierra.
Durante un siglo, polacos de todos los colores soñaban con resucitar su estado desaparecido. Los socialistas polacos burgueses exigían independencia absoluta. Rosa, fundadora del Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania, siempre había respondido: en la época imperialista, una Polonia independiente sería un juguete en manos de Alemania o Rusia. Sus fábricas pasarían a manos de capitales berlineses o petersburgueses. Sus campesinos seguirían pagando tributos, solo que a nuevos amos. La verdadera liberación no vendría de fronteras nuevas, sino de la revolución socialista que borrara todas las fronteras explotadoras, y la guerra lo demostró con crudeza. El Kaiser prometió un reino de Polonia autónomo si los polacos luchaban contra Rusia. El zar ofreció lo mismo contra Alemania. Al final, ambos usaron a los regimientos polacos como carne de cañón en frentes opuestos. Cuando el polvo se asentó, Polonia nació en 1918, pero endeudada hasta las cejas con bancos franceses e ingleses, y con una burguesía local que oprimía a sus obreros tanto como antes lo hacían los zares. Otro caso, los pueblos balcánicos, Serbia, Bulgaria, Grecia, todos invocaban su derecho nacional para devorarse unos a otros en 1912 y 1913. ¿Resultado? Montañas de muertos y un mapa que facilitó la Gran Guerra. Detrás de cada grito de independencia había préstamos alemanes, rusos o franceses que hipotecaban el futuro. La libertad duraba lo que tardaban los banqueros en presentar la factura. Rosa explica que el imperialismo convirtió el derecho de autodeterminación en una herramienta de dominación. Las grandes potencias lo usaban para desmembrar a sus rivales. Alemania apoyaba a ucranianos contra Rusia, pero aplastaba a los checos en Bohemia. Inglaterra prometía libertad a los árabes contra los turcos, mientras preparaba mandatos que durarían décadas. Francia hablaba de liberar Alsacia-Lorena, después de haberla conquistado en el siglo XVII. En este contexto, exigir autodeterminación como consigna central era caer en la trampa. Dividía al proletariado en compartimentos nacionales, enfrentaba a obreros alemanes contra obreros polacos, a franceses contra alsacianos. Convertía la solidaridad de clase en odio étnico. Y lo peor, desviaba la energía revolucionaria hacia reformas ilusorias. Los obreros empezaban a soñar con banderas propias en vez de con fábricas propias. Rosa no niega que los pueblos sufren opresión nacional. Al contrario, describe con dolor cómo en el Imperio austrohúngaro, checos, croatas y eslovenos eran tratados como ciudadanos de segunda. Cómo en Rusia, judíos y ucranianos vivían bajo el terror de los pogromos. Pero la solución no era separar, sino unir. Solo una revolución socialista internacional podía garantizar que cada pueblo decidiera su destino sin miedo a ser devorado por el capital vecino. Propone un camino diferente, que el proletariado tome el poder en los grandes centros imperialistas. Desde allí, conceder no solo independencia formal, sino libertad real, tierra a los campesinos, fábricas a los obreros, educación en la lengua materna, sin deudas ni guarniciones extranjeras. Solo entonces la autodeterminación dejaría de ser un espejismo. Y lanza una advertencia que resuena como campana. Mientras los socialistas se pierdan en debates sobre fronteras, los imperialistas redibujarán el mapa a su antojo. La guerra de 1914 no era por liberar naciones, era por repartirlas de nuevo. Los tratados secretos ya estaban listos: Siria para Francia, Mesopotamia para Inglaterra, Constantinopla para Rusia, Trieste para Italia. Todo envuelto en papel de regalo con la etiqueta «Derecho de los pueblos». Rosa cita el Congreso de Basilea de 1912, donde la Internacional juró convertir cualquier guerra en revolución. En vez de eso, muchos socialistas se convirtieron en abogados de sus propias burguesías nacionales. Si mañana conquistamos una colonia, ironiza Rosa,
También diremos que defendemos el derecho de los nativos a autodeterminarse bajo nuestra bota. El capítulo culmina con una visión que ilumina como faro en la tormenta. La guerra ha desenmascarado las ilusiones nacionales. Ha mostrado que no hay patria chica que valga cuando los cañones hablan el idioma universal del capital. Ahora, el proletariado tiene ante sí una oportunidad única: rechazar las banderas tricolores y enarbolar la roja. Rechazar las fronteras que dividen y construir la Federación Socialista Mundial, donde cada pueblo florezca, sin oprimir ni ser oprimido. Y deja una frase que late como corazón. La cuestión nacional no se resuelve con mapas nuevos, sino con un mundo nuevo. El día que el proletariado lo entienda, las naciones dejarán de ser prisiones para convertirse en jardines. Así, con claridad meridiana y pasión contenida, Rosa Luxemburg transforma un debate espinoso en brújula. Nos muestra que aferrarse al nacionalismo en tiempos imperialistas es como pedirle peras al olmo capitalista. Siempre saldrás con las manos vacías y la cabeza rota. La única nación que el obrero debe defender es la humanidad entera, y la única forma de hacerlo es rompiendo las cadenas que nos atan a todos, sin importar el idioma en que lloramos o cantamos. Capítulo 9. La lucha por la paz. Paz. Una palabra pequeña, apenas 3 letras, que en 1915 era la más prohibida del Reich alemán. Decirla en voz alta podía costarte la cárcel, escribirla, la vida. Y sin embargo, en las trincheras, en las cocinas sin carbón, en las cartas censuradas que llegaban del frente, esa palabra se repetía como un latido. Paz, paz, paz. Rosa Luxemburg abre este capítulo con una verdad que nadie en la dirección del SPD quería oír. La paz no se mendiga, se impone. No llega de conferencias diplomáticas, ni de notas papales, ni de mediaciones del Papa o del presidente Wilson. Llega cuando los pueblos se cansan de morir y deciden vivir. Y el único pueblo que puede parar la guerra es el que la sostiene: el proletariado. Rosa empieza desmontando las ilusiones pacifistas que circulaban como moneda falsa en 1915. Había 3 recetas oficiales. 1. La de los gobiernos: paz por victoria. Es decir, seguir matando hasta que el otro se rinda. 2. La de los socialistas moderados: paz sin anexiones ni indemnizaciones. Una fórmula bonita que sonaba a justicia, pero que, en boca de quienes votaban créditos de guerra, era pura hipocresía. 3. La de los centristas tipo Kautsky: paz por presión moral sobre los gobiernos, cartas abiertas, discursos en el Reichstag, llamamientos a la conciencia europea. Rosa se ríe con esa risa suya, que parece un latigazo. Presión moral sobre los gobiernos que viven de la guerra. Es como pedirle al lobo que se haga vegetariano, porque los corderos han aprobado una moción de censura. Después viene la parte seria, y duele. La única presión que funciona es la que viene de abajo, y duele en el bolsillo y en el miedo. Rosa recuerda ejemplos que nadie podía discutir. Octubre de 1905. Rusia. Huelga general ferroviaria. El zar concede la Constitución en 2 semanas. Enero de 1905. San Petersburgo. Los obreros marchan desarmados al Palacio de Invierno. Los fusilan, pero la revolución empieza. Julio de 1914. Rusia otra vez. 130.000 obreros en las calles de Petersburgo. El gobierno tiembla. ¿Qué lo salva? La movilización general y la guerra. 1917. Rosa no lo sabe aún, pero lo intuye. Los obreros rusos volverán a parar trenes y panaderías, y el zarismo se derrumbará como castillo de naipes. Conclusión: cuando la clase obrera actúa unida y con decisión, los tronos y los estados mayores duran lo que un suspiro. Entonces plantea la pregunta que quema: ¿por qué la clase obrera más organizada del mundo, la alemana, no hizo en 1914
lo que los obreros rusos hicieron en 1905 y volverían a hacer en 1917? Respuesta: porque sus dirigentes la desarmaron antes de empezar la batalla. El 4 de agosto le regalaron al Kaiser lo que ningún general enemigo le hubiera podido quitar: la pasividad del proletariado. Rosa propone el único programa de paz que vale la pena. Huelga general internacional simultánea en todos los países beligerantes. Fraternización masiva en las trincheras. Formación de consejos de soldados y obreros. Desobediencia civil contra la censura y la ley marcial. Transformación de la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Y lo dice sin adornos. La paz no es un regalo que los gobiernos conceden a los pueblos. Es una conquista que los pueblos arrancan a los gobiernos. Después viene la parte más hermosa y más triste del capítulo. Rosa cuenta historias que circulaban de boca en boca y que la censura intentaba borrar. Navidad de 1914. En varios sectores del frente occidental, alemanes y británicos salen de las trincheras, intercambian cigarrillos, juegan al fútbol, entierran juntos a sus muertos. Los oficiales los amenazan con consejos de guerra, pero durante unas horas, la guerra se detiene porque los soldados deciden ser seres humanos. Primavera de 1915. En el frente ruso, regimientos enteros se niegan a atacar. Los fusilan por decenas, pero otros siguen negándose. 1 de mayo de 1916. Karl Liebknecht grita: «¡Abajo la guerra!» en Potsdamer Platz. Lo detienen, pero 50.000 obreros hacen huelga en Berlín. El gobierno tiembla. Rosa escribe: «Cada uno de esos actos es una semilla, y las semillas, aunque las pisen, acaban rompiendo el asfalto». Critica con dureza a quienes dicen que el momento no es propicio. ¿Cuándo será propicio?, pregunta. ¿Cuando haya 10 millones más de muertos? ¿Cuando las mujeres coman cáscaras de patata y los niños mueran de tuberculosis? El momento propicio lo crea la acción, no la espera, y lanza un desafío directo a los dirigentes socialistas que hablan de paz mientras votan la guerra. Si de verdad queréis la paz, empezad por romper la unión sagrada. Devolved a los obreros el derecho a huelga. Devolved a los soldados el derecho a pensar. Publicad los tratados secretos. Exigid la convocatoria inmediata de una conferencia socialista internacional. Si no hacéis nada de eso, vuestras palabras de paz son más peligrosas que los cañones, porque engañan a quienes podrían parar los cañones. El capítulo termina con una imagen que parece un cuadro y un presagio a la vez. Rosa imagina el día en que los obreros de todos los países, hartos de matar y de morir, cuelguen los fusiles de los sauces y crucen las alambradas con las manos alzadas, no para rendirse, sino para abrazarse. Ese día los gobiernos se quedarán hablando solos en sus palacios y los generales descubrirán que sus ejércitos se han convertido en pueblos. Y escribe la frase que resume todo: la paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de la revolución. En 1915, desde una celda alemana, Rosa Luxemburg no pide piedad, pide acción. No pide que los poderosos sean buenos, pide que los oprimidos sean fuertes. Y en esa petición hay más esperanza que en 1000 discursos pacifistas, porque sabe que la guerra solo terminará el día en que los de abajo digan basta. Y ese día, escribe con letra firme, aunque la mano tiemble de frío, no está lejos. Está tan cerca como el próximo latido de los millones que ya no quieren seguir muriendo por beneficios que nunca verán. Ese día llegará. Y cuando llegue, la palabra paz volverá a significar lo que siempre debió significar: pan, techo, dignidad y la certeza de que ningún niño volverá a ser enviado a matar a otro niño porque unos señores en frac así lo decidieron. Capítulo 10. Las tareas del proletariado. Aquí Rosa Luxemburg deja de analizar y empieza a dictar sentencia.
Ya no escribe como profesora que explica un error, escribe como comandante que reparte órdenes antes de la batalla decisiva. El tono cambia, la ironía se guarda en el cajón y sale la voz clara, seca, urgente de quien sabe que cada día perdido cuesta miles de vidas. El proletariado tiene ante sí una sola tarea digna de su nombre: tomar el poder. Todo lo demás es literatura. Primero, diagnostica sin anestesia. La guerra ha desnudado al capitalismo hasta los huesos. Ha demostrado que es incapaz de dar a la humanidad nada más que cadáveres, hambre y barbarie organizada. La socialdemocracia oficial ha demostrado que es incapaz de cumplir su misión histórica. La Segunda Internacional ha demostrado que era un cadáver maquillado. Queda, pues, una sola fuerza viva: la clase obrera misma, cuando actúa por su cuenta y riesgo. Rosa enumera las tareas con la precisión de un parte militar. 1. Romper inmediatamente la unión sagrada. Quien sigue un minuto más dentro de esa alianza con los verdugos ha dejado de ser socialista y se ha convertido en cómplice. Segundo, reanudar la lucha de clases con toda su violencia. Huelgas económicas ya, huelgas políticas mañana, huelga general internacional pasado mañana. No hay que pedir permiso para luchar, hay que luchar. 3. Crear órganos de poder obrero. Consejos de fábrica, comités de soldados, soviets de barrio. El Parlamento ha muerto el 4 de agosto. Ahora el pueblo debe gobernarse en la calle y en la trinchera. Cuarto, fraternizar en el frente. El soldado alemán debe tender la mano al soldado francés y ruso, no para rendirse, sino para hacer la revolución juntos. El enemigo no lleva kepi ni casco puntiagudo, lleva galones de oficial y acciones de Krupp. 5. Desarmar a la burguesía y armar al pueblo. Todo fusil que esté en manos de un Junker o de un policía es un fusil apuntando al corazón del proletariado. Todo fusil que pase a manos obreras es un paso hacia la libertad. 6. Convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Esta es la frase que más repiten los guardias cuando registran la celda de Rosa buscando papeles. Guerra civil. Ella la escribe con letras mayúsculas y la subraya 3 veces. Sí, guerra civil, pero guerra civil de clase, no carnicería entre naciones. Guerra civil para terminar con todas las guerras. Después viene la parte que hace temblar a los centristas. Rosa rechaza cualquier transición pacífica, cualquier gobierno obrero dentro del marco burgués, cualquier espera a que la mayoría parlamentaria madure. El capitalismo no se suicida por votación. Se le clavamos el cuchillo o él nos clava el suyo. No hay tercera vía. Y lanza la consigna que resume todo el capítulo: socialismo o barbarie. No es una amenaza, es un diagnóstico médico. La humanidad está en la mesa de operaciones con gangrena. O se amputa el sistema capitalista o muere el paciente. Rosa dedica varias páginas a responder las objeciones que ya oye en su cabeza. Pero somos minoría. Respuesta. La vanguardia nunca es mayoría al principio. Lo importante es ser la minoría que actúa mientras la mayoría mira. Pero el ejército nos aplastará. Respuesta. El ejército está hecho de obreros y campesinos con uniforme. Cuando vean que los obreros de las ciudades toman las fábricas, muchos apuntarán los fusiles hacia el otro lado. Pero el pueblo está patriota, nos odiará. Respuesta. El pueblo odia más el hambre que el internacionalismo. Dadle pan y paz y os seguirá. Seguid dándole balas y discursos patrióticos y os escupirá. Pero necesitamos unidad nacional. Respuesta. La única unidad que necesitamos es la unidad de los explotados de todos los países contra los explotadores de todos los países. Rosa recuerda la Comuna de París como faro y como advertencia. 72 días de poder obrero en 1871.
Falló porque fue local, porque dudó en marchar sobre Versalles, porque no expropió inmediatamente al Banco de Francia. Aprendamos la lección. Cuando el proletariado tome el poder, que lo tome todo y de una vez. Que no deje ni un franco en los bancos, ni un cañón en los cuarteles, ni un diputado burgués en su escaño. Y recuerda 1905 en Rusia. Los soviets nacieron espontáneamente y demostraron que la clase obrera puede autogobernarse. Lo que fue posible en un país atrasado, lo será 1000 veces más en el corazón industrial de Europa. El capítulo alcanza su punto más alto cuando Rosa describe lo que vendrá después de la victoria. No con frases bonitas, sino con hechos concretos. Jornada de 6 horas para que todos trabajen y todos descansen. Expropiación de la gran industria y los latifundios. Educación gratuita y comida gratuitas para todos los niños. Disolución inmediata de ejército y policía permanentes. Milicia popular. Juicio público a los responsables de la guerra, desde el Kaiser hasta los banqueros. Apertura de todas las fronteras y disolución de los estados nacionales en una federación socialista mundial. Y termina con una imagen que parece un incendio controlado. Imaginad el día en que los obreros de Essen dejen de fabricar obuses y empiecen a fabricar arados. El día en que los soldados arrojen los fusiles y tomen las fábricas. El día en que las mujeres que hoy cosen uniformes empiecen a coser ropa para sus hijos. Ese día no habrá discursos en el Reichstag. Habrá millones de personas en las calles cantando la Internacional, con la voz ronca de tanto gritar. ¡Basta! Ese día la humanidad habrá ganado su primera batalla verdadera. Y la última frase, escrita casi en susurro pero que retumba como cañonazo. Camaradas, la guerra nos ha puesto un cuchillo en la mano. Podemos usarlo para cortarnos las venas, o para cortar las cadenas. La historia no nos preguntará si teníamos razón, nos preguntará si tuvimos valor. En este capítulo, Rosa Luxemburg no pide permiso, no negocia, no espera, ordena. Y al hacerlo, transforma la derrota más negra del movimiento obrero en el plano más preciso que jamás se haya trazado para la victoria final. El folleto de Junius deja de ser un análisis para convertirse en un manifiesto de insurrección, y la celda donde fue escrito deja de ser una prisión para convertirse en el cuartel general de la revolución que está por venir. Capítulo 11. La Internacional. Rosa Luxemburg cierra el folleto de Junius con la mirada puesta en el futuro y el corazón todavía sangrando por el cadáver que yace a sus pies. El título es breve y rotundo. La Internacional. No la que fue, sino la que tiene que nacer. Empieza con una frase que suena a requiem y a parto a la vez. El 4 de agosto de 1914, la Segunda Internacional murió asesinada por sus propios dirigentes. No merece ni una lágrima. Merece un entierro rápido y una autopsia sin piedad. Durante 25 años, la Internacional había sido el orgullo del proletariado mundial. Congresos magníficos en París, Ámsterdam, Stuttgart, Copenhague, Basilea. Resoluciones valientes contra la guerra, contra el colonialismo, contra el militarismo. Millones de afiliados, cientos de diputados, miles de periódicos. Parecía indestructible. Y, sin embargo, se derrumbó en 72 horas como un decorado de cartón cuando sopló el viento patriótico. Rosa no se entretiene en lamentos. Va directo al diagnóstico. La Internacional no murió por la guerra. Murió porque ya estaba enferma de oportunismo crónico. Los síntomas estaban allí desde hacía años y nadie quiso verlos. El electoralismo convertido en fin en vez de medio. La burocracia sindical que prefería negociar migajas a organizar la revolución. La fe ciega en que el capitalismo se derrumbaría solo por sus contradicciones económicas. El miedo a asustar a la pequeña burguesía. La costumbre de repetir frases revolucionarias en los congresos y practicar reformismo,
los otros 364 días del año. Cuando llegó la prueba, la enfermedad se volvió mortal. Los partidos más grandes y respetables, alemán, francés, belga, inglés, fueron los primeros en caer de rodillas. Los más pequeños y pobres, serbio, ruso, búlgaro, estrecho, fueron los únicos que resistieron. Conclusión dolorosa pero clarísima. Cuanto más grande y rico el partido, más rápido se vendió. Rosa dedica varias páginas a la autopsia. Recorre los congresos uno por uno. Stuttgart, 1907. Se aprueba la huelga general en caso de guerra, pero nadie prepara nada. Copenhague, 1910. Se vota contra el colonialismo, pero los partidos con colonias callan. Basilea, 1912. Manifiesto solemne contra la guerra inminente. Y 2 años después, los mismos firmantes votan créditos. Era una internacional de discursos, no de hechos. Sentencia. Una internacional que funcionaba en tiempos de paz y se disolvía en cuanto olía a pólvora. Y entonces llega el momento más hermoso y más duro del libro. Rosa anuncia que hay que construir la tercera internacional, no sobre las ruinas de la segunda, sino sobre terreno completamente nuevo. ¿Cómo debe ser esa nueva internacional? 1. Sin oportunistas. Quien haya votado créditos de guerra una sola vez, queda fuera para siempre. 2. Sin burocracia. Los dirigentes serán revocables en cualquier momento. 3. Sin fe en el Parlamento. El centro de gravedad estará en la acción extraparlamentaria. Huelgas, insurrecciones, consejos obreros. 4. Sin ilusiones reformistas. Su programa será la dictadura del proletariado y la revolución mundial. 5. Sin miedo a la minoría. Mejor 100 revolucionarios consecuentes que 100.000 oportunistas tibios. Rosa sabe que la nueva internacional nacerá pequeña, clandestina, perseguida, pero también sabe que nacerá limpia, y cita a Marx: la emancipación de la clase obrera será obra de la clase obrera misma. No de sus diputados, no de sus burócratas, no de sus intelectuales respetables, de la clase misma, en carne viva, con las manos callosas y los ojos llenos de rabia. Recuerda a los que ya están dando el ejemplo. Los bolcheviques y los mencheviques internacionalistas. Rusos, encarcelados o exiliados. Karl Liebknecht y los espartaquistas alemanes, solos contra todo el Reichstag. Los tribunos serbios que votaron contra la guerra en su propio parlamento. John Maclean en Escocia, en la cárcel por negarse a callar. Los socialistas italianos que se opusieron a la entrada en guerra. Son pocos, escribe Rosa, pero son el futuro. Son la semilla que brotará cuando el invierno pase. Y lanza la consigna que resonará en Zúrich, en Petrogrado, en Berlín, en todos los lugares donde los revolucionarios se reúnan en los años siguientes. Proletarios de todos los países, uníos, esta vez, de verdad. El capítulo termina con una imagen que parece sacada de un sueño febril, pero que 3 años después se hará realidad. Rosa ve millones de obreros saliendo de las trincheras, cruzando las alambradas, abrazándose sobre los cadáveres de los oficiales. Ve fábricas paradas, trenes detenidos, palacios tomados. Ve banderas rojas ondeando sobre las ruinas de los estados imperialistas. Y oye un canto que nace al mismo tiempo en Petrogrado, en Berlín, en Viena, en Budapest, en Turín. Se acabó la guerra de los amos, empieza la guerra de los esclavos. Y escribe la última frase del folleto, la que resume todo lo que ha dicho y todo lo que vendrá. La Segunda Internacional ha muerto. Viva la Internacional Revolucionaria del Proletariado Mundial. Viva el socialismo o la barbarie, será el epitafio de la humanidad. Cuando Rosa entrega clandestinamente estas páginas en abril de 1915, no sabe que está escribiendo el acta de nacimiento de la Comintern, el manifiesto de la Liga Espartaquista.
el programa de los consejos obreros de 1918 a 1919. Solo sabe que está escribiendo la verdad, y que esa verdad, aunque la metan en la cárcel, aunque la fusilen, aunque la calumnien, acabará saliendo a la calle con millones de botas y millones de voces. El folleto de Junius termina donde empezó, en una celda. Pero ya no es una celda. Es el primer local de la nueva Internacional. Y la bombilla que apenas alumbra es ahora una antorcha que no se apagará nunca. Porque, como Rosa misma dijo una vez, la revolución no avisa con telegrama. Llega cuando menos la esperan los que más la temen. Y en 1915, desde la cárcel de Barnimstrasse, Rosa Luxemburg ya la estaba oyendo llegar. Conclusión: el legado vivo del folleto de Junius. Más de 100 años después, el folleto de Junius sigue siendo un libro incómodo. No porque hable de una guerra lejana, sino porque habla de todas las guerras que vinieron después y de las que todavía vendrán mientras exista el capitalismo. Rosa Luxemburg no se equivocó en casi nada. Se equivocó solo en el tiempo. Creyó que la Revolución Europea estallaría en meses y tardó años. Pero acertó en lo esencial. La socialdemocracia reformista no se reformó. Se convirtió en el administrador fiel del capitalismo en crisis. Los partidos que en 1914 traicionaron votando créditos de guerra son los mismos que hoy votan presupuestos militares récord, que aprueban recortes sociales por responsabilidad fiscal, que llaman paz a la entrega de armas a uno u otro bando imperialista y llaman extremismo a quien se atreve a decir que la única guerra que vale la pena librar es la guerra de clases. Acertó también en que la burocracia sindical se convertiría en el freno de mano más eficaz del capital. Hoy, los grandes sindicatos negocian despidos dialogados, firman convenios a la baja y llaman responsabilidad a lo que Rosa llamaba traición. Acertó en que el nacionalismo seguiría siendo el veneno favorito de las burguesías para dividir a los explotados que hablan idiomas distintos, pero sufren la misma explotación. Acertó en que el pacifismo de salón, el que pide paz sin tocar la propiedad privada de los fabricantes de cañones, es el mejor aliado de la guerra. Y acertó, sobre todo, en que solo la acción independiente, internacional y revolucionaria del proletariado puede parar la máquina de matar. El folleto de Junius no es un museo de errores pasados. Es un manual de instrucciones para el presente. Cada vez que un gobierno progresista aumenta el gasto militar, cada vez que un partido de izquierda justifica una intervención humanitaria, cada vez que un sindicato firma la paz social mientras cierran fábricas, el fantasma de Rosa se aparece y pregunta con su voz clara y cortante: ¿otra vez el 4 de agosto? Porque la historia no se repite como farsa ni como tragedia. Se repite mientras no la interrumpamos. Hoy, cuando el planeta arde por los 4 costados, cuando los bancos vuelven a salvarse con dinero público, mientras los pueblos pagan la crisis, cuando nuevas guerras se preparan con el mismo discurso de defensa de la democracia o lucha contra el terrorismo, la alternativa sigue siendo la misma que Rosa escribió en una celda fría en 1915. Socialismo o barbarie. No hay término medio. No hay mal menor. No hay esperar tiempos mejores. Hay una sola pregunta que cada generación obrera debe responder con hechos, no con discursos. ¿Vamos a seguir siendo carne de cañón y votantes resignados? ¿O vamos a tomar por fin el destino en nuestras propias manos? Rosa Luxemburg no nos dejó un partido perfecto, ni una receta infalible, ni un líder infalible. Nos dejó algo mucho más valioso: una brújula y fuego. La brújula señala siempre la lucha de clases. El fuego sigue ardiendo. Y mientras haya una sola persona dispuesta a coger esa brújula y ese fuego, el folleto de Junius no será un libro viejo. Será un arma cargada. Esto ha sido el resumen completo
de la crisis de la socialdemocracia, más conocido como el folleto de Junius, escrito por Rosa Luxemburg en la cárcel en 1915. Si este recorrido te ha removido algo por dentro, no lo guardes. Compártelo, discútelo, organízate. Porque las ideas de Rosa no están hechas para quedarse en estanterías. Están hechas para salir a la calle, para entrar en las fábricas, para colarse en los cuarteles y en las escuelas, para que un día, cuando el mundo vuelva a oler a pólvora, nadie pueda decir «no sabíamos» ni «no había alternativa». Nos vemos en el próximo resumen y, sobre todo, nos vemos en la lucha. Porque como decía ella, la revolución dice, yo fui, yo soy, yo seré. Hasta la victoria siempre.